En esta sesión abordaremos el tema de los patrones generalizados. Para poder ilustrar este tema, veamos el ejemplo número 1 que dice de la siguiente manera. Observa la siguiente serie de puntos y nos dan esta serie de puntos, es decir, este conjunto de figuras que se van formando a partir de una regla o a partir de un patrón. El número 2 dice, dibuja la figura número 6, ¿cuántos puntos tiene cada figura? Ahora, observe que la figura 1 tiene un punto, la figura número 2 tiene 4 puntos, la figura número 3 tiene 9 puntos, la figura 4 tiene 16 puntos y la figura 5 tiene 25 puntos. Ahora, hay que observar cada una de esas figuras y ver cómo se va construyendo una a partir de la anterior. Además, hay que verificar alguna forma de poder calcular el número de puntos sin estar contando uno por uno. Así que, por ejemplo, la figura 2, que ocupa la posición 2, tiene 2 puntitos en las columnas y tiene 2 puntitos en las filas. Observe que tiene 2 columnas y 2 filas. La figura 3, que ocupa la posición 3, también tiene 3 puntitos en cada columna y tiene 3 puntitos en cada fila. Además tiene 3 columnas y tiene 3 filas. De la misma manera para la figura 4 que ocupa la posición 4. Esta columna tiene 4 puntitos y esta fila tiene 4 puntitos. Entonces la figura 4 tiene 4 columnas y 4 filas. La figura número 5 tiene 5 puntitos en cada columna y 5 puntitos en cada fila. Entonces tiene 5 columnas y tiene 5 filas. Ahora, una forma fácil de calcular el número de puntos es multiplicando el número de puntos que hay en las columnas y en las filas. Por ejemplo, aquí podemos calcular el número de puntos multiplicando 2 por 2. 2 por 2 es 4. 4 puntos. Aquí, por ejemplo, para la figura 3 podríamos multiplicar 3 por 3. 3 por 3, eso es 9. 9 puntos. Para la figura 4 podemos multiplicar 4 puntitos de la columna con 4 puntitos de la fila. 4 por 4, eso es 16. Y para la figura 5 podemos multiplicar 5, que son los puntitos que están en las columnas, y multiplicar por 5, que son los puntitos que están en la fila. 5 por 5, eso es 25 puntos. Ahora, el número 2 dice, dibuje la figura 6. ¿Cuántos puntos tiene cada figura? Ya contamos cuántos puntitos tiene cada figura y además hemos deducido una forma fácil de poder calcular esos números de puntos, que es multiplicando el número de puntitos que están en las columnas con el número de puntitos que están en las filas. Ahora, para la figura número 6, siguiendo la lógica anterior, tendría 6 columnas y tendría 6 filas. Entonces, en cada columna hay 6 puntitos y en cada fila hay 6 puntitos. Así que en total habrían 6 por 6, 36 puntitos. Ahora, la pregunta número 3 dice, ¿puedes calcular cuántos puntos tiene la figura 27 sin dibujarla? Y nos piden explicar cómo. Ahora, como ya deducimos o ya sabemos cuál es la regla para poder calcular la cantidad de puntos, hemos asociado la posición de la figura con el número de puntitos que hay en las columnas y en las filas. Por ejemplo, la figura 6 tiene 6 puntitos en filas y columnas. La figura 5 tiene 5 puntitos en las filas y en las columnas. La figura 4 tiene 4 puntitos en las columnas y en las filas. Así que para la figura 27 nosotros podemos decir que va a tener 27 columnas y 27 filas. Entonces en cada columna va a tener 27 puntitos y en cada fila va a tener 27 puntitos.
Una forma de calcular el número de puntos es multiplicando el número de chibolitas que hay en la columna y hay en las filas. Y son iguales. Entonces, la figura 27 tendría 729 puntos. ¿Y cómo obtuvimos 729 puntos? Bueno, los obtuvimos multiplicando 27 por 27. Aquí sería lo mismo, ¿verdad? 6 por 6, 5 por 5, 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2 y 1 por 1. Así que para la figura 27 sería 27 por 27 y eso es 729. La figura 27 tiene 729 puntos. Punto número 4 nos dice calcula una regla que permita conocer la cantidad de puntos que tenga una figura dependiendo de la posición que ocupe y pruebe que funciona. Bueno, entonces ya sabemos que lo único que debemos hacer es multiplicar el número de chibolitas que hay en las columnas con el número de chibolitas que hay en las filas. Y eso coincide con la posición de la figura. Así que, por ejemplo, si esta es la figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos también calcular el número de puntitos para la figura 7, 8, 9, 10, 11, 12, así hasta llegar a la figura 27. Podemos llegar a la figura 28, 29, 30, hasta llegar a la figura n. La figura n ustedes pueden colocarle cualquier valor, pero en este caso yo voy a llamarlo n. N es cualquier valor. Así que esa figura n va a tener n chibolitas en las columnas y n chibolitas en las filas. Es decir, va a tener n columnas y va a tener n filas. Así que para calcular el valor del número de chibolitas que va a tener esa figura, podemos multiplicar las columnas por las filas. Entonces podríamos multiplicar n por n. Y n por n, eso es n al cuadrado. Entonces la figura n va a tener n cuadrado chibolitas. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado el número de chibolitas de las columnas, que son n, y el número de chibolitas de las filas, que son n también. Ahora, la pregunta número 5 dice cuántos puntos se necesitan para construir la figura 53. Ya sabemos que la regla es multiplicar las columnas por las filas. Y como son iguales, entonces sería n al cuadrado. Entonces, para la figura 53, podemos multiplicar 53 por 53 porque ya sabemos que va a tener 53 columnas y 53 filas. Y 53 por 53, eso es 53 al cuadrado. Y 53 al cuadrado, eso es 2089. 2089 puntos. Esa sería la cantidad de puntos que tendría la figura 53. Veamos ahora el ejemplo número 2 que dice de la siguiente manera. Observe la siguiente serie de puntos. ¿Cuántos puntos tiene cada figura? Y nos dan estas otras figuritas. Fíjense que es similar a la anterior, solo que en este caso los arreglos ya no son cuadrados, porque si ustedes observan los arreglos ya son rectangulares. Es decir, que hay más chibolitas en las filas que en las columnas. Vean que en las columnas solo hay 2 chibolitas y aquí hay 3 chibolitas. De la misma manera para este y para este. Ahora, en la segunda figura, observen que las columnas tienen 2 chibolitas y las filas tienen 3 chibolitas. Es decir, que se agrega una chibolita más para las filas. La tercera figura, que ocupa la tercera posición, observamos que las columnas tienen 3 chibolitas y las filas tienen 4 chibolitas. Para la figura número 4, tenemos que las columnas tienen 4 chibolitas y las filas tienen 5 chibolitas. Así que las filas siempre van a agregar una chibolita de más. Ahora, quien está en función de la posición de la figura es el número de chibolitas que hay en cada columna. Por ejemplo, en la segunda figura hay 2 chibolitas en cada columna. Para la tercera figura hay 3 chibolitas en cada columna. Para la cuarta figura o la posición 4 hay 4 chibolitas en las columnas. Para la primera figura solo hay una chibolita en cada columna. 1,
y 1. Así que quien está en función de la posición es la columna, el número de chibolitas que hay en cada columna. Y en las filas solo se va agregando 1. Así que, ¿cuántos puntos hay en cada figura? Bueno, aquí podemos observar que hay 6 puntitos, aquí hay 12 puntitos y aquí hay 20 puntitos. Aquí hay 2 puntitos. Ahora, una forma fácil de poder calcular el número de puntos es multiplicando las columnas por las filas. Por ejemplo, para la segunda figura podemos multiplicar 2 por 3. 2 por 3 son 6 chibolitas. Para la tercera figura podemos multiplicar 3 por 4. 3 por 4, eso es 12. Y para la cuarta figura podemos multiplicar 4 por 5. 4 por 5, eso es 20. 20 chibolitas. Y para la primera figura sería una chibolita en la columna y 2 chibolitas en la fila. 1 por 2 es 2. Ahora, la número 2 dice, puedes calcular cuántos puntos tiene la figura 98 sin dibujarla, y nos pregunta cómo. Bueno, como ya sabemos que el número de chibolitas de las columnas depende de la posición de la figura, entonces para la figura 98 podemos decir que el número de chibolitas que van a ver en las columnas son 98. ¿Sí? En la columna va a haber 98 chibolitas, pero en las filas van a haber 99 chibolitas. Eso debido a que en la fila se agrega una chibolita de más. Entonces, para la figura 98 podríamos calcular el total de chibolitas multiplicando 98 por 99. Recordemos que 98 es el número de chibolitas que hay en las columnas y 99 el número de chibolitas que hay en las filas. 98 por 99, eso es 9702. Esto es el número de chibolitas que tendría la figura 98. La pregunta número 3 dice que calculemos una regla que nos permita conocer la cantidad de puntos que tenga una figura dependiendo de la posición que ocupe y que probemos que funciona. Así que supongamos que esta es la primera figura o la posición 1, la posición 2, la tercera posición, la cuarta posición, tenemos la quinta, sexta, séptima, octava, novena y así sucesivamente. Pasamos por la figura de posición 98. También podemos calcular la figura de la posición 99, la de 100, 101, 102, así sucesivamente hasta que llegamos a la figura N. Supóngase que la figura N es una figura de posición muy grande, por ejemplo. Entonces, N puede tomar cualquier número. Ahora, siguiendo este mismo patrón, ya sabemos que las columnas tienen el número de chibolitas y está en función de la posición. Por ejemplo, aquí es la cuarta figura, entonces hay 4 chibolitas en la columna. Aquí hay 3 chibolitas porque ocupa la tercera posición. Aquí hay 2 chibolitas porque ocupa la segunda posición. Entonces, para la figura N, las columnas van a tener N chibolitas, pero las filas van a aumentar en 1. Es decir, va a tener N más 1 chibolitas. Es como que tengamos esta figura. En las columnas va a tener N chibolitas y en las filas va a tener N, pero le aumentamos 1, es decir, N más 1. Así que para calcular el número de chibolitas de la figura N, basta con multiplicar N, que es el número de chibolitas que hay en las columnas, por N más 1, que es el número de chibolitas que hay en las filas. Entonces tendríamos N por N más 1. Y eso sería la fórmula para poder calcular el número de chibolitas independientemente de la figura que ocupe cualquier posición. Ahora, siguiendo esta regla, voy a calcular el número de puntos para la figura 53. Entonces, tengo la figura 53
yo sé que la figura 53 va a tener 53 chibolitas en las columnas, que va a tener 54 chibolitas en las filas, porque siempre se le aumenta 1. Eso ya lo vimos por la construcción de las figuras. Entonces la figura 53 va a tener 53 chibolitas en las columnas y 54 chibolitas en las filas. Entonces tendríamos 53 por 54 y eso es 2.862 puntos. 2.862 puntos son los que va a tener la figura número 53. Veamos un ejemplo número 3. Dice la pregunta número 1, observe la siguiente serie de puntos. ¿Cuántos puntos tiene cada figura? Y tenemos la siguiente figura. Observe que en este caso son arreglos rectangulares, pero tienen una característica y es que aparece siempre una chibolita aquí arriba. Una chibolita. Dice, ¿puedes calcular cuántos puntos tiene la figura 37 sin dibujarla y cómo? Bueno, aquí solo tenemos la figura de posición 1, 2, 3, 4 y 5. La quinta posición. Podríamos seguir construyendo la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima. Pero para este caso vamos primero a analizar el comportamiento de estas figuras. Por ejemplo, en la segunda figura aparecen estas chibolitas y observe que hay dos filas. Esas filas tienen 3 chibolitas. También aparecen 3 columnas. 1, 2, 3. Esta columna tiene 3 puntitos, esta 2 y esta 2. Para la tercera figura hay 3 filas y hay 3 columnas, pero hay una chibolita. Para este podemos observar que hay 3 columnas y hay 4 filas y se le agrega una chibolita. Para la quinta figura hay 1, 2, 3, 4, 5 filas y 3 columnas. Es decir que para todos siempre va a haber 3 columnas. Lo único que va a cambiar es el número de filas. Además, siempre se le va a agregar este puntito que está aquí. Ahora, ¿cómo calculamos el número de chibolitas? No contando uno por uno, sino buscando un método para poder calcular el número de chibolitas observando el patrón que describen las figuras. Por ejemplo, en la segunda figura yo podría multiplicar 2 por 3. 2 por 3, eso es 6 chibolitas y le agrego más 1. Para la tercera figura podría multiplicar 3 por 3. 3 por 3 es 9 y le podría agregar la chibolita. Para esta figura podría multiplicar 4, observe 4 chibolitas por 3. 4 por 3 es 12 y agregando una es 13 chibolitas. Y para la quinta figura tenemos 5 chibolitas por 3. 5 por 3, eso es 15. Más 1 es 16. Ahora, si ustedes observan, siempre van a haber 3 columnas. Lo único que va a ir variando es que se va agregando una fila de 3 puntitos. Así que, por ejemplo, aquí hay 2 filas. En la segunda posición hay 2 filas. En la tercera hay 3 filas. En la cuarta hay 4 filas. En la quinta hay 5 filas. Pero el número de columnas siempre se mantiene. 3, 3, 3 y 3. Además, siempre se mantiene que se le agrega este 1. Bueno, entonces, aquí podemos visualizar cuál es el comportamiento y cuál es la regla. Ahora, me piden calcular el número de puntos que tiene la figura 37, pero sin dibujarla. Así que tenemos la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta figura. Podemos llegar a la sexta, séptima, octava, novena y así sucesivamente hasta que llegamos a la figura 37. Ahora, en la figura 37 yo sé que la figura que yo vaya a dibujar aquí siempre va a tener 3 columnas, pero a diferencia que va a tener 37 filas.
entonces podría multiplicar 37 por 3. 37 por 3 y además agregarle esa chibolita que siempre aparece en todo. Entonces, para la figura 37 tendríamos 37 por 3 más 1. O también podría escribirlo como 3 por 37. Ese 3 indica que siempre hay 3 columnas. Ese 37 indica el número de filas. Y este más 1 indica siempre esta chibolita que se le va agregando. Entonces multiplico 3 por 37, eso es 9701. Y si le agregamos 1, ya seríamos 9702. Este 9702 es el número de chibolitas que tiene la figura 37. Ahora, recuerden que este número está en función de la posición de la figura. Los que siempre van a estar son ese 3 y este 1. ¿Por qué? Porque siempre hay 3 columnas y siempre se le va agregando una chibolita. Así que la figura n, observe que n es una posición, va a quedar de la siguiente manera. El 3 siempre aparece. Ahora, quien va cambiando de posición es el segundo, este. Por eso le hemos puesto n. Y le agregamos siempre más 1. Entonces tendríamos 3n más 1. Esa sería la fórmula para calcular el número de chibolitas de cualquier figura en cualquier posición. 3n más 1. Recordemos que 3 es el número de columnas. N es el número de filas que está en función de la posición de las figuras. Y este más 1 siempre es constante porque le agregamos este más 1. Veamos la número 4. Dice cuántos puntos se necesitan para construir la figura 45. Bueno, podemos utilizar esta fórmula. En lugar de escribir n, puedo escribir 45, que es la posición. Entonces tendríamos 3 por 45 y le sumamos más 1. 3 por 45 más 1. 3 por 45, eso es 2861, pero si agregamos más 1, eso es 2862 puntos. ¿Sí? La figura de posición 45 va a tener 2862 puntos. Esto de aquí significa que la figura siempre va a tener 3 columnas, 45 filas y siempre se va a agregar 1. Veamos el ejemplo número 4. Observe la siguiente serie de figuras. ¿Cuántos cuadros tiene cada figura? Ahora, observe que las figuras van formando estrellas. Entonces, el cuadrito que está al centro, ese sí es constante, siempre va a estar ahí. Ese cuadrito que está al centro. Lo que está sucediendo aquí es que a los lados de ese centro aparecen 4 cuadritos, se agregan 4 cuadritos. Para la siguiente se le agregan otros 4 cuadritos. Para la tercera figura se le agregan otros 4 cuadritos. Y para la cuarta figura también se le agregan otros 4 cuadritos. Entonces aquí comenzamos con el centro y con 4 cuadritos. Esos son 5. Aquí escribimos 5. Aquí son los 5 cuadritos que teníamos al inicio, pero le sumamos 4. Entonces tendríamos 5 más 4. Y eso es 9. Ahora, ya teníamos 9 cuadritos, pero le agregamos otros 4 a los extremos y ya tenemos 13 cuadritos. Para la cuarta figura tenemos 13 cuadritos, pero también se le vuelven a agregar 4 cuadritos a los extremos. Y eso es 17. Bueno, entonces significa que cada vez le vamos a ir agregando 4 cuadritos. 4 cuadritos, 4 cuadritos, 4 cuadritos. Y siempre vamos a ir agregando esto que está aquí. ¿Sí? Por ejemplo aquí 4 por 1, porque los cuadritos de alrededor se repiten 4 veces. 4 por 1 es 4 y le sumamos 1, entonces ya quedan 5. 4 por 1 es 4 y le sumamos 1, que es el centro, y da 5. Para este caso podríamos decir que se agregan otros 4 cuadritos más
a los extremos, entonces tendríamos 4 por 2, 4 por 2, 8, y agregándole el centro sería 9. De la misma manera, agregamos otros 4 cuadritos y tenemos 4 por 3. 4 por 3 es 12 y agregamos este otro cuadrito del centro, sería 13. Y por último tenemos la figura número 4 y también le agregamos 4 cuadritos a los lados. Entonces tendríamos 4 por 4. Eso es 16, más el centro, eso es 17. Entonces el 4 se va multiplicando por la posición de la figura. ¿Por qué? Porque aquí estos 4 cuadritos solo se agregan una ronda. Aquí ya se agregaron una segunda ronda. Aquí ya se agregaron una tercera ronda. Y aquí ya se agregaron una cuarta ronda. Así que esa va a ser la regla. Para la figura n podríamos decir que el número de cuadritos alrededor se va a repetir n veces. Es decir, vamos a agregar 4 cuadritos a los lados y eso lo vamos a hacer n veces. Es decir, 4 por n. 4 veces n. Recordemos que el número de cuadritos, en este caso es 4, se está multiplicando por la posición de la figura. 4 por 4, 16, más el centro, 17. Aquí, por ejemplo, 4 por 3, porque es la tercera posición. 4 por 3, 12, y le agregamos el centro, eso es 13. Entonces, para la figura n pasa lo mismo. Multiplicamos 4 por n y le agregamos 1. 4 por n más 1. Y esa sería la fórmula. Ahora, para la figura 88, que dice el numeral 3, dice cuántos puntos o cuántos cuadritos va a tener la figura 88. Entonces, siguiendo este patrón, n, que es la posición, lo podemos sustituir para 88 y tenemos 4 por 88. 4 por 88 más 1. Recuerden, 4 son los cuadritos que se le van agregando alrededor. 88 es el número de veces que ya agregué los cuadritos. Y este 1 que es el centro. Entonces, al multiplicar 4 por 88, eso es 352 cuadritos. Ese 4 indica los 4 cuadritos que se le van agregando a los lados. Y este 88 significa el número de veces que ya se agregaron anteriormente. Entonces, tenemos 4 por 88, eso es 352, y le agregamos más 1, eso es 353. ¿Qué sería el número de cuadritos que tendría la figura 88? Ejemplo número 5. Completa cada sucesión y escribe el patrón que la generaliza. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 listados. Les voy a pedir que vayamos llenando el número que hace falta aquí y que escribamos cuál es esa fórmula. Entonces, por ejemplo, para este aparece 3, 6, 9, 12, 15. Entonces, por lógica, yo sé que va 18 y luego va 21. Entonces, tendríamos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Y la fórmula sería 3 por n. ¿Por qué es 3? Bueno, porque si usted observa, son los múltiplos de 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21. Y n, que es la posición, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente. Entonces, n lo puedo sustituirlo por la posición de cada uno de estos valores. Por ejemplo, 3 por 1, eso es 3. 3 por 2, eso es 6. 3 por 3, eso es 9. 3 por 4, eso es 12. 3 por 5, eso es 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. Ahora, de la misma manera, hacemos con las otras filas. Aparece 7, 12, 17, 22, 27. Si ustedes observan, se le va sumando 5. 7 más 5 es 12.
12 más 5 es 17, 17 más 5 es 22 y 22 más 5 es 27. Entonces a 27 le sumamos 5 es 32 y a 32 le sumamos 5 es 37. Entonces la fórmula sería 5n más 2. Si n es la posición, es decir, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, entonces podemos sustituirlo y decir 5 por 1 es 5, pero el primer elemento no es 5, es 7, así que le tenemos que sumar 2. 5 por 1 es 5, más 2, eso es 7. De la misma manera, si n vale 2, 5 por 2 es 10 y 10 más 2, eso es 12. Si n vale 3, 5 por 3, 15, más 2, 17, que es esto. Bueno, y así sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, para la siguiente sucesión, 5, 9, 13, 17, 21. Y si ustedes observan, la lista se va construyendo sumándole 4. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 4 es 21. 21 más 4 es 25 y 25 más 4 es 29. Así que se le va agregando 4, entonces podemos multiplicar 4 por n. Si a n le damos el valor de la posición, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, podemos probar. Por ejemplo, 4 por 1 es 4, pero el primer elemento no es 4, es 5, así que le sumamos 1. 4 por 1, 4, más 1, 5, que sería el primer elemento. Si n vale 2, 4 por 2, 8, más 1, 9, que sería esto. Si n vale 3, 4 por 3, 12, 12 más 1 es 13, que sería este elemento. Y así sucesivamente. Seguimos para la siguiente, que tenemos la lista de números 1, 8, 15, 22, 29. Entonces yo puedo observar que se van sumando 7. 1 más 7 es 8. 8 más 7, 15. 15 más 7, 22. Y 22 más 7, 29. Si a 29 le sumamos 7, tenemos 36. Y si a 36 le sumamos 7, tenemos 43. Entonces multiplicamos 7 por n, donde n es la posición. 7 por 1 es 7. Pero el primer elemento no es 7, es 1. Así que hay que quitarle 6. 7 por 1 es 7, menos 6 es 1. 7 por 2 es 14, 14 menos 6, eso es 8. 7 por 3, 21, 21 menos 6, eso es 15. Y de la misma manera, para la última, observamos que la lista es 2, 11, 20, 29, 38 y se le va sumando 9. 2 más 9 es 11, 11 más 9 es 20, 20 más 9 es 29 y 29 más 9 es 38. Así que lo que podemos hacer en este caso es que a 38 le agregamos 9 y obtenemos 47 y a 47 le agregamos otros 9 y eso es 56. Entonces la fórmula quedaría como 9 por la posición, 9 por n. Y en este caso, si multiplicamos 9 por 1, donde n es la primera posición, 9 por 1, eso es 9, pero el primer término de la lista no es 9, es 2, así que le vamos a restar 7. Entonces tendríamos 9 por 1 es 9, menos 7, eso es 2. 9 por 2 es 18 y 18 menos 7 es 11. Bueno, y así sucesivamente.